Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a presentar un grupo de acciones muy importantes que hemos desarrollado en el marco de la operación Bolsillos de Cristal, en nuestra lucha denodada contra la corrupción, en la cual no paramos, seguimos adelante. En primer lugar, resultados de la operación Guane, que empezamos en Santander, para poner al descubierto múltiples irregularidades que han afectado el patrimonio de los santanderianos, que han asaltado los recursos públicos de ese departamento y de su capital, Bucaramanga, y de otras ciudades, como ustedes han tenido conocimiento. En este caso, en particular, la Fiscalía desarrolló una investigación sobre presuntas anomalías en la ejecución de obras deportivas, particularmente en el Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. En el día de hoy hemos terminado una investigación que ha concluido con la captura de la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, de su esposo, del interventor, que, según las evidencias que posee el fiscal de conocimiento, estarían involucrados en las irregularidades en el reforzamiento estructural de la Villa Olímpica del Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. En el año 2015, la Secretaría de Infraestructura de Santander suscribió un contrato con la Unión Temporal Reforzamiento 2015 por 15.000 millones de pesos para mejorar el escenario deportivo y, sobre todo, para lograr el reforzamiento del estadio. Posteriormente se pactó una adición de 40% del valor inicial de los 15.000 millones para un total de la obra de 22.000 millones de pesos. En desarrollo de esta investigación, los investigadores establecieron que el esposo de la secretaria de Infraestructura de la época, el señor Lenin Darío Pulido, habría entregado anticipadamente los pliegos de la licitación a la Unión Temporal, que terminó siendo la favorecida con el contrato. Complementariamente, la Fiscalía cuenta con material probatorio que demostraría el cobro de coimas superiores a los 2.900 millones de pesos, representados, en primer lugar, en una suma de 2.300 millones que habría recibido el esposo de la secretaria de Infraestructura, para lo cual el señor Toledo Bermúdez terminó fungiendo como subcontratista de la obra. Atención, el esposo de la subsecretaria termina siendo parte de la ejecución del contrato y por esa vía podría haber llegado a obtener 2.300 millones de pesos. Y el saldo de los 600 millones de pesos habrían sido apropiados por el interventor de la obra, el señor Andrés Mauricio Díaz Herrera, quien fue capturado en la mañana de hoy en la ciudad de Tunja. Estos recursos habrían sido girados a los beneficiarios mediante facturaciones falsas y sobrecostos en la obra, toda vez que los investigadores han descubierto que tras la adjudicación del contrato, Pulido sirvió como subcontratista de la Unión Temporal, como se los he dicho, a cargo del reforzamiento. Además, quiero decirlo, como está de moda la versión de los sindicatos de que todos son montajes, de que la Fiscalía cuenta además con testimonios contrastados en el mismo sentido de los documentos, y de ello daremos cuenta en la respectiva audiencia de imputación. El contrato se habría ejecutado
De hecho, el Estadio Alfonso López tiene hoy una nueva presentación, una nueva figura. Pero la investigación advierte que eventualmente estas obras no cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, por lo cual en la mañana de hoy me he comunicado con el señor alcalde de Bucaramanga, planteándole la conveniencia de que se lleve a cabo una investigación técnica sobre el reforzamiento estructural que se le hizo al estadio y si él cumple las condiciones técnicas adecuadas para asegurar que los ciudadanos, los amantes del deporte, quienes concurren a este escenario deportivo, no tengan ningún riesgo en el futuro. Es más, para intentar justificar parte de los recursos, la Unión Temporal habría sostenido en el marco de estas investigaciones, e inclusive en Bucaramanga es bastante conocido este argumento, que ellos se emplearon a hacer obras adicionales, en particular en el caso de las 2 piscinas de la Villa Olímpica. En Santander se dice que esas piscinas están desde hace muchos años construidas. Y eso es lo que ha permitido, en consecuencia, que la Fiscalía tome varias decisiones. En primer lugar, hemos capturado a la señora Claudia Janet Toledo, exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, en el periodo que va del 2012 al 2015. Capturamos igualmente a su esposo, Lenin Darío Pulido, sin vínculos con la administración para la época, pero quien se habría apropiado de los 2.300 millones de pesos, según dan cuenta los documentos en poder de la Fiscalía y los testimonios que obran también en el marco de la investigación. Y fue capturado igualmente Andrés Mauricio Díaz Herrera, quien es el interventor del contrato, quien fungió como tal y quien habría recibido un pago del orden de los 600 millones de pesos para los fines de facilitar este nuevo acto de corrupción que afecta hoy a Santander. A estos indiciados, la Fiscalía les imputará cargos en el curso del día ante un juez de control de garantías en Bucaramanga, según la responsabilidad que a cada uno le corresponde, por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación. Yo quiero agradecerle muy especialmente la colaboración que en estas materias nos han brindado las personas que estuvieron vinculadas a esta contratación y que no han sido indiciadas, e igualmente a los funcionarios de la seccional de Santander, con quienes hemos venido orientando esta investigación en el curso de los últimos meses, con algunas dificultades, porque la fuga de información fue un elemento recurrente en esta investigación y por ello preservar las pruebas fue un elemento determinante para que también en Santander haya justicia en esta lucha nacional contra la corrupción. Muy bien. Por otro lado, seguimos trabajando en el plan Bolsillos de Cristal en la justicia. Ustedes saben que hemos venido priorizando estas investigaciones en la filosofía que tiene la Fiscalía de que tenemos que consolidar el poder moral de la nación que representa el Poder Judicial. En ese sentido, hemos llevado a cabo en el día de hoy unas investigaciones que tienen por propósito asegurar que se condenen comportamientos abusivos e indecorosos de servidores de la rama judicial y de operadores que actúan en torno a los servicios que presta el Poder Judicial para que queden por siempre proscritos. Entre las conductas detectadas en esta oportunidad habría irregularidades para favorecer procesados a cambio de altas sumas de dinero, como también hechos de corrupción que involucran a funcionarios, lamentablemente, de la Fiscalía General de la Nación.
estos son los casos. En primer lugar, saben ustedes que hemos inspirado una actuación muy importante, sistemática, sobre corrupción de la justicia en el departamento del Meta. Allí hemos advertido que un fiscal, un abogado y 3 mujeres que ya están capturados por delitos asociados a la corrupción en la administración de justicia en ese departamento, estarían vinculados a hechos de esta naturaleza. Se trata de una segunda fase de la línea investigativa que ya ustedes conocieron hace algunos meses, en donde fueron capturados funcionarios, exfuncionarios y particulares que establecieron en su momento, según las imputaciones, alianzas criminales en ese departamento para tramitar y otorgar libertades a personas privadas de la libertad, algunos de ellos sujetos de altísima peligrosidad, señalados delincuentes en casos en que no se cumplían los requisitos de ley. En aquella oportunidad, ustedes recordarán, hubo imputaciones a magistrados del tribunal, a jueces y a otros funcionarios del Poder Judicial. En esta oportunidad, el material probatorio que recopiló la Fiscalía permitió documentar 6 hechos adicionales de corrupción ocurridos recientemente, entre septiembre y noviembre del año 2016, en lo que están involucrados 7 personas quienes pusieron en marcha este esquema de beneficios a varios señalados delincuentes a cambio de sobornos. Con las actuaciones irregulares que hemos podido identificar, 4 reincidentes capturados por hurto fueron favorecidos con su libertad y en otras 2 oportunidades obtuvieron detención domiciliaria para los delincuentes a cambio de sobornos. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General logró 5 órdenes de captura, las cuales ya se han hecho efectivas por el CTI, e involucran a un abogado señalado cabecilla de este esquema de corrupción judicial. O sea, le estamos llegando a los responsables de estas formas de corrupción. A un exfiscal de la URI, de la Unidad de Reacción Inmediata, que estaba comprometido en estos hechos ilícitos en la ciudad de Villavicencio y que hoy es exfuncionario, pero en su calidad de fiscal habría cometido estas conductas. Se ha capturado a la compañera sentimental del exfiscal y presunta intermediaria de esta red de corrupción, una mujer que habría pagado dinero para que un procesado por homicidio fuera enviado a su casa, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, además logró obtener la captura contra la compañera sentimental del abogado y todos estos detenidos serán presentados en el día de hoy ante el juez de control de garantías en la ciudad de Villavicencio para imputarles los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y asesoramiento ilegal. En esta investigación ya se adelantó una audiencia de imputación de cargos contra la exjuez Margarita Díaz Martínez, quien hoy es prófuga de la justicia. No ha comparecido ante la Fiscalía General de la Nación y ante las autoridades judiciales. Asimismo está vinculado José Luis Rangel, jurídico de la cárcel de Villavicencio, quien en la actualidad tiene medida de aseguramiento. Esta es entonces una segunda fase de esta investigación. En la primera fase fueron vinculadas 30 personas por corrupción en la Administración de Justicia del Meta. Ese es el calado y la dimensión de los hechos que estamos encontrando a lo largo del país. Los estamos indagando, los estamos verificando y los estamos probando, porque nuestras pruebas, que no son montajes, se le llevan a los jueces y los jueces son los que deciden con base en las evidencias que recauda la Fiscalía General de la Nación. El segundo caso
es el del juez de Boyacá. Vamos a ver esta otra información. Juez de Tunja, que habría otorgado beneficios a un extraditable. La Fiscalía solicitó la realización de una audiencia para imputar cargos por el delito de concusión a William Orlando López Hernández, juez civil del circuito de Tunja, a quien se le atribuye presuntamente haber recibido la suma de 60 millones de pesos cuando fue juez de Chiquinquirá, con el propósito de favorecer una decisión a favor del procesado José Rogelio Nieto, que actualmente se encuentra detenido por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición. Adicionalmente, se le imputará a otro servidor del juzgado, al citador, por haber sido intermediario de delitos contra la Administración de Justicia. Este es parte de las actividades que estamos haciendo en el programa Bolsillos de Cristal en el campo de la Administración de Justicia, que, reitero, está recibiendo una priorización especial. Hay otros casos hoy de corrupción que estaremos anunciando en el curso del día, desde las seccionales. El del día de ayer muy grave, el que ocurrió en Antioquia, el de los funcionarios de policía, en donde de policía de tránsito capturamos a 20 personas comprometidas en un concierto para delinquir en la ciudad, en el municipio de Bello, en Antioquia, y estarían asociados parte de esos recaudos a formas de financiamiento de campañas políticas, como lo dio a conocer igualmente nuestro director seccional. Los directores seccionales hoy en el país harán varias ruedas de prensa sobre más hechos de corrupción, porque seguimos trabajando sin descanso en este empeño de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias.